lo hemos señalado desde la semana pasada que ingresa esta iniciativa que justamente responde a un interés de coartar el derecho a la libre organización, el derecho incluso a la manifestación, a la diversidad de pensamiento, a la libertad de expresión. Se trata de una ley que es ambigua, que deja muchos elementos sueltos que se pueden prestar a la discrecionalidad de quienes la van a aplicar, y en ella pues también dentro de su contenido múltiples facultades, más allá de lo que debería, a instancias como el Ministerio de Gobernación y el mismo Presidente de la República en el manejo de los reglamentos, además de tener elementos inconstitucionales que ayer todavía con los cambios que sufre en la comisión todavía se confirman más, en este sentido violentando principios de legalidad en el caso de la incorporación de pena de prisión, y el tema también confiscatorio que representa las multas, que ya no se mantuvo según había sido presentada, sino que incluso se incrementa. Obviamente es un reflejo de las acciones de este gobierno por limitar el accionar de otros actores de la vida de la sociedad salvadoreña, como son las organizaciones sociales, también limitando el acceso a beneficios que tienen las comunidades a través del trabajo que realizan estas organizaciones vía fondos de cooperación. En esto creo que es lo que debería centrarse justamente la decisión, no seguir en la lógica y en el camino que ha venido marcando el gobierno de Bukele desde un inicio y que se ha visto acelerado desde el 1 de mayo en esta Asamblea Legislativa con la mayoría de Nuevas Ideas y sus aliados, en el marco de ir desapareciendo prácticamente cualquier espacio que refleje la pluralidad. Y sobre todo cuando vemos a funcionarios, el mismo ministro de Gobernación, diputados de esta Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, diciendo casi que la ley está dedicada con nombre y apellido para ciertas organizaciones. Eso despierta la preocupación de organismos que velan a nivel internacional por los derechos humanos y la misma Organización de Naciones Unidas, que no es la primera vez que está mandando a decir que se preste atención a este tipo de aprobaciones, a este tipo de propuestas que están dentro de la Asamblea Legislativa. Ya lo hicieron con el tema del agua hace algunos días, y hoy en esta materia también se están pronunciando, y creo que si la mayoría en esta Asamblea Legislativa realmente dice estar de cara a los problemas de la población, no debe por qué aprobar una ley que a la larga significa una ley mordaza, una ley confiscatoria, una ley inconstitucional. Diputada, quisiéramos conocer así en concreto cuáles son los riesgos que según usted o como el Partido FMLN consideran que pueden existir al aprobarse esta ley. Quiero decir que nada tiene que ver que se esté en contra de la transparencia. Las organizaciones sociales, las organizaciones que reciben fondos de cooperación tienen criterios y requisitos que cumplir de cara al Ministerio de Gobernación para la actualización de sus credenciales, están permanentemente rindiendo cuentas, no solo a nivel nacional, según las leyes vigentes, sino que también a sus cooperantes a nivel de auditorías en el exterior, ¿verdad?, que los cooperantes también realizan. Por lo tanto, no es cierto que se excuse Nuevas Ideas y Bukele en esta ley en el marco de la transparencia, sobre todo porque no les queda hablar de ello cuando en el ejercicio de la función pública lo que menos han hecho es ser transparentes y no rinden cuenta. Por lo tanto, los riesgos son la limitación y prácticamente eliminación de la participación activa de la organización social, de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil en el marco de los diferentes ejes de trabajo que desempeñan. Uno es eso, la limitación. Lo otro que decía, el carácter confiscatorio con el porcentaje de impuesto que se está determinando según la ley en contra de otras situaciones, como vemos el tema de las utilidades que son grabadas únicamente con un 5%, por ejemplo, cuando hay finalidades de lucro y sabemos que las organizaciones no tienen finalidad de lucro, su trabajo. La ambigüedad que puede prestarse a una alta discrecionalidad, donde dentro de los criterios para ver si se registra o no a una organización, no sabemos tampoco qué va a ser tomado en cuenta porque se deja a nivel de reglamento. Y esto ya vemos cómo lo han venido utilizando incluso con lo que ya existe hoy, negando credenciales a organizaciones, a sindicatos, también se ha visto actualmente, cómo no van a utilizar esta ley para callar aquellas voces que les son incómodas al régimen de Bukele. Es lo que buscan, es callar a aquellos que obviamente hoy ejercen también desde una posición diferente al oficialismo
una voz, ¿verdad?, de denuncia ante acciones que van en contra de derechos, en contra de la transparencia y en contra de nuestro proceso democrático. De ser aprobada esta ley, ¿a quiénes específicamente se verían afectados? ¿Cuáles podrían ser las repercusiones que ustedes no acaban de decir? Mire, para empezar, en las ambigüedades está eso, incluso contradicciones entre los mismos artículos donde dentro de los sujetos obligados se dicen algunos actores y en las excepciones también repiten, o dejar de manera muy abierta de decir que en las prohibiciones, por ejemplo, está el realizar actividades políticas. ¿Cómo se define eso? ¿Qué son? O sea, es el tema de esa redacción tan ambigua, sin definiciones claras, que va a permitir que esa ley se use a conveniencia del régimen, justamente obstaculizando el trabajo que puedan estar realizando aquellas organizaciones que les son incómodas, aun cuando esto signifique limitar a las comunidades de los beneficios que estas organizaciones brindan. Ayer veíamos el pronunciamiento de la Junta de Agua, que también son parte de una organización comunal que pueden muchas recibir fondos del extranjero para su función, y aunque ellos digan en el discurso que no va a afectar las actividades sociales, eso no queda plasmado de manera clara en la ley. Por lo tanto, así como con el Bitcoin y otros marcos normativos que son muy ambiguos y generales, esto se va a prestar justamente a violar el derecho de la población a la libre organización y pues a trabajar de manera colectiva en búsqueda de diferentes agendas o banderas de lucha, que es lo que hoy hacen las organizaciones de la sociedad civil. Siendo parte de organismos internacionales y en este caso específico firmantes también de diferentes acuerdos y convenios a nivel internacional, obviamente pueden haber consecuencias de salir de espacios en el marco internacional, ¿verdad? Y otro tipo de consecuencias. Miren, el tema de los cooperantes, de decidir, bueno, si ahí se me va a cobrar, por ejemplo, una tasa de tanto de impuesto por la cooperación, prefiero llevar el recurso, que muchas veces es limitado, a otro lugar donde lo puede invertir y que llegue realmente el beneficio a la gente, que tener en cuenta que podría quedar una buena parte confiscada por un gobierno que no actúa y que no ejecuta política pública, sino que lo que hace es un uso abusivo de los fondos públicos para otros fines. Entonces, consecuencias pueden haber muchas, y lo que es más lamentable y que hay que señalar es que a la larga siempre quien termina pagando los platos rotos es la población salvadoreña. Y lo han dicho, ¿verdad? Lo han dicho, y en uno de los artículos también expresa de manera también un poco ambigua, pero deja entrever eso mismo, que también la libertad del ejercicio de prensa, la libertad de expresión, pues es una de las que corre riesgo también al aprobarse y entrar en vigencia esta nueva ley. También, diputada, en el caso de las decisiones que en la agenda de esta plenaria van en torno a la eliminación del ISDEM y además la creación de la Dirección de Obras Municipales, es quizá el golpe final al desarrollo local, a la verdadera autonomía local y al desarrollo económico y social desde los territorios. Es mentira que una entidad centralizada, como que estuviéramos en la década de los 60 o 70, va a tener la capacidad de ejecutar obras, de desarrollar proyectos de inversión pública en los 262 municipios. Como dijimos y condenamos la modificación y nueva ley FODES, hoy lo hacemos también en el marco de la creación de esta institucionalidad, que además se presta más al tema de la corrupción, de los problemas en las compras públicas, donde ya hay antecedentes del actual gobierno, que incluso diputados de esta Asamblea Legislativa han salido señalados por abusos en el marco de las compras públicas. Por lo tanto, es el golpe final a lo que había venido avanzando nuestro país en materia de desarrollo local, autonomía local, desarrollo económico y social desde los territorios, porque no va a pasar nada de eso. Sobre el caso de la... Primero hay que decir que inhumana las declaraciones del ministro desde las redes sociales. Hace unos días decían y querían casi que prohibir que las familias se pronunciaran vía redes sociales sobre la preocupación de estar sufriendo la pérdida a través de una desaparición de un familiar, y hoy ellos, en su esquema siempre de manejo publicitario, del manejo de las percepciones, salen con esa publicación donde inmediatamente vimos cómo, con el dolor que tiene la familia de la joven desaparecida
y que según se expresaba ayer podrían ser sus restos los que se han identificado y encontrado, la familia no tenía información. Es lo que se está señalando. Las autoridades competentes no están actuando de manera oportuna ni correcta desde el enfoque de derechos y atención a las víctimas, porque aquí no solo es víctima la persona desaparecida, sino que también la familia. El seguimiento y atención que se les dé también debe tener cuidado. Por lo tanto, es irresponsable que se utilice de la forma en la que se está haciendo este tema, aún así cuando se pasa llevando pues el dolor que sufren las familias que hoy tienen a una persona desaparecida. Gracias.